síndrome que se caracteriza principalmente por presentar hiperglucemia. Esta hiperglucemia puede ser el resultado de dos condiciones. Uno, que haya un déficit de la acción de la insulina, o sea que en la producción de la insulina, que es como veremos posteriormente, la diabetes tipo 1, en donde el páncreas no se encuentra produciendo insulina, o que haya una alteración en la acción de la insulina, que es lo que vamos a ver en la insulinoresistencia. Esta hiperglucemia que se genera por una alteración en la acción de la insulina va a repercutir no solamente sobre el metabolismo de los carbohidratos, No se escucha. No le escucho, doctora. Ahora se Doctora, no se está escuchando nada. ¿Y ahora sí me están escuchando? Sí, ahora sí, doctor. Ok, bueno. Entonces, como les decía, es un síndrome heterogéneo en donde la hiperglucemia va a ser causada porque haya una alteración en la producción de la insulina, que sería el paciente con diabético tipo 1 que no produce insulina, o una alteración en la utilización de la insulina, que es lo que se conoce como insulinoresistencia. Esto va a repercutir no solamente en el metabolismo de los carbohidratos, sino en el metabolismo de lípidos y de proteínas. ¿Cuál es el principal problema de la diabetes? Que la diabetes no controlada, que conlleva una hiperglucemia sostenida por largo tiempo, va a conllevar a complicaciones microvasculares y macrovasculares, que es lo que va a conllevar a la morbimortalidad de este paciente con diabetes. Estas complicaciones microvasculares se presentan más o menos a los 10 años de un paciente con diabetes mal controlada. O sea, nosotros si controlamos la diabetes podemos llevar a prevenir estas complicaciones. Las microvasculares son nefropatía diabética y el paciente puede terminar en diálisis, retinopatía diabética con pérdida de la visión y neuropatía diabética, que como veremos en las rotaciones es uno de los componentes para que el paciente desarrolle pie diabético. Las enfermedades macrovasculares también conllevan a una alta morbimortalidad, como es la enfermedad coronaria, el evento cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, que muchas veces es la causa de amputaciones tempranas en pacientes diabéticos y por lo tanto en alteración en su calidad de vida. ¿Cuál es la historia natural de la diabetes? Esta historia natural de la diabetes es diferente si es un paciente con diabetes tipo 1 o un paciente con diabetes tipo 2. En el paciente con diabetes tipo 1, el paciente nace con una susceptibilidad genética para que un desencadenante ambiental, que normalmente es un virus, desarrolle un proceso de autoinmunidad. Este proceso de autoinmunidad lo que va a llevar es a producir una destrucción de tipo autoinmune de las células beta. Esta destrucción de las células beta rápidamente va a producir lo que se conoce como intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el paciente come, rápidamente se van a elevar sus niveles de glucosa en sangre, o sea, no vamos a tener una insulina compensatoria al alimento. Después el paciente va a tener glucosa alterada en ayunas, o sea, ya el paciente amanece con niveles altos de glucosa y se desencadena la diabetes y sus complicaciones. Tenemos dos cosas normales en nuestro organismo para entrar en contexto. Uno, la gluconeogénesis hepática y la producción en ayunas de insulina que hace que nosotros amanezcamos con valores de glucosa normales. Y dos, la insulina que se produce después de los alimentos. O sea, cada vez que nosotros comemos, disparamos un pico de insulina para contrarrestar esa cantidad de glucosa que estamos ingiriendo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona desayuna 2 veces, hace media mañana, se mete 2 almuerzos, hace media tarde, lógicamente por eso hay tanta obesidad, porque cada comida se va a disparar insulina y la energía que no utilicemos se va a acumular en grasas. El paciente con diabetes tipo 2, fíjense que su historia natural de la enfermedad es un poco más prolongada que la que veíamos en la diabetes tipo 1. Este paciente tiene una susceptibilidad genética, pero a falla de la célula beta a causa del sobrepeso u obesidad cuando hay resistencia a la insulina.
¿Qué es la resistencia a la insulina? Ahora que tengamos una gráfica que viene más adelante, vamos a verlo un poquito mejor. Pero lo que hacemos de la insulinoresistencia es que a pesar de que yo tengo niveles altos de insulina, no logro acoplarla al receptor que se encuentra a nivel de la célula y por lo tanto la glucosa no puede entrar en la célula y permanece elevada en plasma. Este aumento de glucosa en plasma es un estímulo para el páncreas a decir de que falta insulina. ¿Y qué ocurre con esto? Que el páncreas comienza a producir más insulina y en un momento puede compensarlo, pero es tanto el influjo que se da al páncreas que llega un momento en que esta célula beta comienza a fallar. Y cuando esta célula beta comienza a fallar, ¿por qué? Porque la tienen trabajando al 200%, se presenta la resistencia a la insulina, podemos tener glucosa alterada en ayunas o intolerancia a los hidratos de carbono y desarrollamos la diabetes tipo 2. Los síntomas solamente van a aparecer en algunos pacientes. ¿Y por qué van a aparecer solo en algunos pacientes? Porque para que hayan estos síntomas que son los clásicos, que son poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso, debe haber una pérdida de glucosa por parte del riñón. Y recordemos que el umbral para que se pierda glucosa y se saturen los receptores que se encuentran en el túbulo contorneado proximal debe ser mayor de 150 miligramos por decilitro. ¿Eso qué quiere decir? Como veremos a continuación, yo hago diagnóstico de diabetes cuando la glicemia está mayor de 126. Pero ese umbral entre 126 y 150 puede ser que no me dé síntomas porque el paciente no está perdiendo glucosa por la orina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer detección temprana de estos pacientes que quedan en esta franja que no van a presentar estos síntomas. Cuando la glucosa es mayor de 150, se satura el cotransportador sodio-glucosa que se encuentra a nivel del tubo contorneado, porque la glucosa se filtra libremente por el glomérulo, pero se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal por medio de este transportador que es dependiente de ATP. Si este transportador se satura, ¿por qué? Porque tengo 200 de glicemia sérica y no se alcanza a reabsorber toda la glucosa que se filtra, es que aparecen los síntomas. ¿Por qué aparece poliuria? Porque si pierdo glucosa, la glucosa tiene una mayor carga de osmolaridad, arrastra agua y lógicamente el paciente va a tener poliuria. ¿Por qué hay polidixia? Porque se pierde glucosa y por lo tanto vamos a tener sed porque estamos perdiendo mayor cantidad de agua. Polifagia, la glucosa se pierde, no entra a la célula y a pesar de que los niveles de glucosa estén altos, a nivel de la sangre, la célula no tiene glucosa y eso se interpreta como que hace falta glucosa y por lo tanto hay polifagia. Y lo mismo es la explicación de la pérdida de peso del paciente. Cuando el paciente nos llega así, no tenemos la más remota duda de que es una diabetes, pero como les dije anteriormente, no todos los pacientes van a llegar con esta sintomatología típica que nos va a llevar al diagnóstico de diabetes tipo 2 o tipo 1. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. No se habla de diabetes insulinodependiente ni no insulinodependiente, no. Porque un paciente con diabetes tipo 2 puede requerir insulina, pero no tiene que ser un diabetes tipo 1. Otros tipos de diabetes y por cuarto tenemos la diabetes gestacional. Diabetes tipo 1. Lo principal de la diabetes tipo 1 es que es una enfermedad de tipo autoinmune. O sea, vamos a tener una serie de autoanticuerpos que van a producir daño irreversible de la célula beta del páncreas. ¿Eso qué quiere decir? Que a largo plazo al paciente con diabetes tipo 1 se destruyen sus células beta y por lo tanto no va a tener célula beta para producir insulina. Este paciente con diabetes tipo 1 siempre debe ser manejado con insulina, debe recibir la insulina de forma exógena. ¿Qué anticuerpos puedo pedir? Puedo pedir anticuerpos antidecarboxilasa del ácido glucámico, anticélulas del islote, antitirosina A y demostrar que esta es una patología de tipo autoinmune. Normalmente se presenta en las primeras etapas de la vida, pero puede aparecer en el paciente adulto joven, o sea, un paciente que tenga entre los 18 a 25 años y se conoce con el nombre de LADA, que es aparición de la diabetes tipo 1 en la vida adulta temprana.
Lo que se ha determinado en estos pacientes es que el proceso autoinmune en ellos es mucho más lento y por lo tanto se pierde mucho menos rápido, por así decir la expresión, la cantidad de células beta y es en la vida adulta en donde se puede determinar que es una diabetes tipo 1 y no una diabetes de tipo 2. ¿Cómo lo puedo corroborar? Con la dosaje de anticuerpos. La diabetes mellitus tipo 2 normalmente es en la vida adulta, aunque se puede presentar debido al aumento de la obesidad y de sobrepeso en niños y en adolescentes, pueden presentarse casos de diabetes mellitus tipo 2 en este grupo etario, pero normalmente aparece en la vida adulta. Y normalmente voy a tener insulinoresistencia con un déficit relativo de la acción de la insulina. Esa es la diabetes tipo 2. Otras formas de diabetes que son menos comunes, son muy raras, son defectos genéticos en la función de la célula beta que produce alteración en la producción de insulina, defectos genéticos en la acción de la insulina, algunos de estos son incompatibles con la vida, enfermedades del páncreas exocrino. Eso quiere decir que si el paciente tiene una pancreatitis, tuvieron que hacerle una pancreatectomía por un tumor, tuvo alguna infección que produjera un daño del páncreas, eso me va a conllevar secundariamente a que se presente diabetes. Endocrinopatías, pacientes con síndrome de Cushing, pacientes que tienen hipertiroidismo, pacientes que tienen alteraciones de la glándula suprarrenal, pueden desencadenar secundariamente diabetes. Algunos fármacos, como el manejo con interferón alfa, el manejo con glucocorticoides, los pacientes que toman diuréticos tiacídicos pueden tener ocasionalmente elevar los valores de glicemia. Lo que se ha visto en estos pacientes de diabetes inducida por fármacos es que pueden regresar a su estado normal si suspendemos el medicamento. Como ya le dije, algunas infecciones, normalmente infecciones de tipo viral, como la rubeola, como el VIH, como el citomegalovirus, y actualmente estamos viendo que la infección por COVID-19 también puede conllevar a la aparición de diabetes en pacientes que estaban metabólicamente sanos. Formas poco comunes de diabetes de tipo inmunológica, pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o algunos síndromes genéticos como el síndrome de Klinefelter, el Prader-Willis, los pacientes con síndrome de Down pueden tener asociado diabetes. Rápidamente miremos estas causas que no son muy poco comunes. Estos defectos genéticos, principalmente los que están relacionados con el cromosoma 7 que codifica acá para la glucoquinasa y que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Todas estas alteraciones cromosómicas reciben el nombre de MODY. Normalmente hay 5 tipos. El modo 4 y 5 no es compatible con la vida. Estos 3 sí pueden ser compatibles con la vida. Defectos en la acción de la insulina. Miremos esta gráfica, que es una gráfica muy didáctica para que ustedes puedan mirar en sí cómo se acopla la parte insulina y entrada de glucosa a la célula. Entonces vámonos en este lado. Aquí tenemos la insulina y este es el receptor de insulina. Yo puedo tener alteración de la insulina, o sea que la insulina sea de mala calidad y por lo tanto no se desencadene lo que vamos a hablar a continuación, o que tenga alteraciones a nivel del receptor de la insulina. Lo normal es que la insulina, al unirse con el receptor, estimule unos segundos mensajeros, que son unas fosfatasas de tirosina, y estos segundos mensajeros llevan la información al núcleo para que el núcleo sintetice una proteína que se llama gluten 4. ¿Qué hace esta proteína gluten 4? Nada más se expresa en la superficie de la célula y permite la entrada de la glucosa. Si no hay gluten 4 expresado en la superficie de la célula, la glucosa no entra, simplemente. Entonces, repito, la insulina se une con el receptor que se encuentra en la superficie de la célula, se estimulan unos segundos mensajeros que son fosfatasas de tirosina, va la información al núcleo para que se sinteticen proteínas y esta síntesis de proteínas va a producir la gluten 4 y la gluten 4 permite que la glucosa entre a la célula. Normalmente, si yo tengo una alteración que sea post-receptor, es muy difícil tratarla y normalmente no puede ser compatible con la vida. Defectos genéticos en la acción de la insulina, como el síndrome de Rabson-Mendenhall, son niños de talla corta con extremidades largas.
Enfermedades del páncreas, ya les mencioné, pancreatitis, fibrosis, traumas, tumores del páncreas nos pueden conllevar. Las endocrinopatías como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, todas estas alteraciones secundariamente pueden producirme diabetes. Las drogas, como ya les mencioné, principalmente los glucocorticoides, el uso del alfa-interferón y el tratamiento con diuréticos tiazídicos. Las infecciones, como ya les había mencionado, la rubiola, el citomegalovirus, el COVID. Formas poco comunes mediadas inmunológicamente, principalmente tenemos la que se presenta como anticuerpos contra el receptor de insulina, que lo podemos ver en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Los síndromes genéticos, les mencionaba los más frecuentemente asociados, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el Klinefelter. Son los más asociados con desarrollar diabetes. De todos estos, el principal es el síndrome de Prader-Willi. La otra forma de diabetes, la cuarta, es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la alteración metabólica de hidratos de carbono que se reconoce por primera vez durante el embarazo. No es la paciente diabética que se embaraza, esa es una paciente diabética embarazada. Es la paciente que no se conocía con diabetes, pero que se la desarrolla alguna alteración durante su gestación. Esta paciente puede, después de su parto, volver a condiciones normales, o sea, no quedar siendo diabética, aunque puede llegar a desarrollar diabética. De todas maneras, la presencia de diabetes gestacional se considera como un factor de riesgo, no solamente para que la paciente posteriormente pueda desarrollar diabetes, sino que se constituye en un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular posterior. Bueno, así es que vamos a hacer el diagnóstico. Esas son las clasificaciones actuales. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otras formas de diabetes y la diabetes gestacional. De ahí nos salimos. Pero ¿cómo diagnosticamos la diabetes? La más fácil es la siguiente, que estén los síntomas clásicos, poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, más una glucosa al azar en cualquier momento del día mayor de 200. Entonces, si yo tengo un paciente con síntomas y le hago una glucosa sérica y tiene mayor de 200 en cualquier momento al azar, hacemos inmediatamente el diagnóstico de que el paciente tiene diabetes. Segundo, elevación de la glucosa en ayunas en 2 ocasiones mayor de 126 miligramos por decilitro. Le hago una glucosa hoy al paciente porque se vino a hacer unos exámenes generales, tiene 128, le digo, vamos a repetírsela en 5 días, pero no es que le vamos a decir, mira, haga dieta, ejercicio, porque ya lo estaríamos interviniendo. No, señor, vamos a mirar si es diabético, se lo repetimos en 5 días. Si en la segunda toma también sale mayor de 126, se hace diagnóstico de diabetes. O hacemos un test de carga de la glucosa oral. Vamos a explicar eso. Ya habíamos dicho, miremos esta gráfica hacia la parte de abajo, que lo normal es una glucosa en ayunas menor de 100 y después de 2 horas poscarga menor de 140. Normal es menor de 100. Pero habíamos dicho que para el diagnóstico de diabetes era mayor de 126. Ustedes dirán, ajá, pero entonces entre 100 y 126 queda un limbo. Sí, señor. Vamos a suponer que el paciente me llega con una glucosa en ayunas de 115. 115. No es normal porque dijimos que era menor de 100, pero tampoco por lo que acabamos de decir podemos hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces a ese paciente le hacemos un examen que se llama prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Cómo se hace esa prueba de tolerancia a la glucosa oral? Se dan 75 gramos de glucosa en 300 mililitros de agua. El paciente no lo tiene que tomar en un tiempo mayor de 5 minutos. Eso sabe horrible. Lo mezclan con 4, con naranjada, pero con lo que lo mezclen es una carga que es muy fea para el paciente. El paciente debe tener un ayuno de 14 horas en las cuales no ha tenido que hacer ninguna modificación de su dieta. No puede haber hecho 3 días antes cambios en su actividad física. Se debe mantener en reposo durante la prueba, no puede fumar.
Si hay alguna infección, debe referirse y decirse que hay una infección. Y ojalá se deban interrumpir algunos medicamentos que puedan alterar el valor de la glucosa mínimo 12 horas antes de haber realizado la prueba. Listo. Entonces yo le hago la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ya sabemos cómo. Vamos a analizar este cuadro. Entonces lo normal es que la glucosa en ayunas sea menor de 100 para que de pronto si están un poquito perdidos. ¿Cómo pido la prueba de tolerancia a la glucosa? El paciente llega 7 de la mañana en ayunas. Se toma la primera muestra, que es la glucosa en ayunas. Después que se toma esa glucosa en ayunas, esa primera muestra, se le da a tomar la carga de glucosa. Y le dicen, siéntese allí. Y debe esperar 2 horas. Y a las 2 horas nuevamente tomo una glucosa sérica. ¿Qué es lo normal? Que en ayunas tenga menor de 100 y después de 2 horas de haberse tomado ese guarapo que se tomó, sea menor de 140. Esto es normal. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguna cosa, me pueden interrumpir. Vamos bien. Vamos bien, listo. profe, vamos bien. Ok. Segunda parte. Glucosa alterada en ayunas, lo que estábamos hablando. Ese paciente que en ayunas tiene entre 100 y 125, pero cuando le damos la carga es menor de 140. ¿Vamos bien? Pues no podemos decir que es diabético, sino que tiene una glucosa alterada en ayunas. Intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Sí? Bueno, intolerancia a los hidratos de carbono. Es el paciente que en ayunas puede estar entre 100 y 125, pero que en las 2 horas postcarga está entre 140 y 199. Tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la prueba positiva? Es esta. Es el paciente que si yo le doy la carga, a las 2 horas tiene mayor de 200. Independiente que aquí tenga 126, independiente lo de aquí. Ejemplo, si el paciente tiene 115, le di la carga de glucosa y a las 2 horas tiene mayor de 200, ese paciente se hace un diagnóstico de diabetes. Si el paciente tiene aquí 85, tiene 95 y a las 2 horas tiene 130, es normal. Si el paciente aquí tiene 120, pero a las 2 horas tiene 120, 130, es glucosa alterada en ayunas. Si el paciente con una intolerancia a los hidratos de carbono, aquí tiene 115 y aquí tiene 150, es intolerancia a los hidratos de carbono. Pero si el paciente llega con una glucosa de 100 y a las 2 horas tiene 225, está listico, diabetes tipo 2. Apréndanse bien estos datos. Menor de 140 a las 2 horas, normal. Mayor de 200 a las 2 horas, diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Qué iban a preguntar? Profe, yo, una preguntita. Cuando usted nos habla en ayunas, ¿no sería controversial porque ese paciente ya vendría como con el desayuno o algo, no? No. Doctor, ayuna, su nombre lo dice. Ayuna es que no ha comido nada. ¿Ya? Y recuerda que en la prueba también se dice que tiene que tener un ayuno de 14 horas. O sea que ese paciente solamente pudo haber comido, lo último que se debió haber comido el día anterior era a las 6 de la tarde algo. ¿Ya? Pero cuando usted dice ayunas, no ha comido nada. Listo. Nada. Muchas gracias, profe. La primera medida. ¿Listo? Después que toma la primera medida en la prueba, es que le da los 75 gramos de glucosa en 300 cc de agua. ¿Listo? Bueno, estas dos condiciones, glicemia alterada en ayunas e intolerancia a los hidratos de carbono, se conoce con el nombre de estado prediabético. La glucosa alterada en ayunas y la intolerancia a los hidratos de carbono se conoce con el nombre de prediabético y en algunas partes nosotros podemos intervenir en estos pacientes y tratarlos. ¿Listo? Como estados prediabéticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo este paciente, si es obeso, no lo pongo a bajar de peso,
O si este paciente yo no lo coloco a hacer ejercicio, no lo pongo a hacer dieta, este paciente en 1 año, en 2 años, en algún tiempo puede desarrollar diabetes. O sea, no nos podemos quedar tranquilos con la glucosa alterada en ayunas y con la intolerancia a los hidratos de carbono. Doctor, una pregunta. ¿Esa misma prueba recibe el nombre de prueba de glicemia glicosilada, algo así? No, esa es otra. Para allá vamos. Ah, ok. Bueno, esa es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Aquí está. Aquí les resumo. En esta diapositiva está resumida los criterios diagnósticos de diabetes. Vamos a dejar la glicosilada para explicarla ahorita. Primero, como habíamos dicho, 2 tomas de glucosa en ayunas mayor de 126. Prueba de tolerancia a la glucosa oral, que es lo que acabamos de hablar. Ya no se hace la famosa curva de glucosa, eso ya no existe. Se pide una prueba de tolerancia a la glucosa oral. ¿Estamos? Que fue la que acabamos de explicar. Un paciente sintomático que tenga una glucosa mayor de 200 en cualquier momento del día también está listo diabetes. El otro criterio con el cual podemos hacer el diagnóstico es con la hemoglobina glicosilada. Recordemos que la glucosa tiene la capacidad de oxidar proteínas. Una de estas proteínas, lógicamente, es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, cuando hay cantidades elevadas de glucosa en sangre, se oxida, que es lo que conocemos como la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina glicosilada? En la mayoría de los laboratorios está hasta 5.4. ¿Ok? Entre 4 a 5.4 son los valores normales de hemoglobina glicosilada. Si yo a un paciente le pido la hemoglobina glicosilada y esta hemoglobina glicosilada es mayor de 6.4%, solo la hemoglobina glicosilada es diagnóstico de diabetes. ¿Estamos? Repito, diagnóstico de diabetes con el valor de hemoglobina glicosilada mayor de 6.4%. Si esta hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4, se puede considerar un estado prediabético. Conclusión. Doctora, ¿Cómo hago? ¿Sí? yo tengo una pregunta. Si la hemoglobina normal en ayuna puede, o sea, puede estar normal menor de 140 y la glicosilada se encuentra mayor de 6.5, se puede decir que es un prediabético. No, ahí te estás enredando. Si ya No, o el sea, yo le paciente digo que tuyo, espera, la otra, no, un momento. Si tú tienes un paciente con una glucosa en ayuna de 140, ya es diabético, muy probablemente, porque está mayor de 126. ¿Sí me explico? sí señora, pero lo que le pregunto es que si la otra está normal y esta está un poco elevada, ¿Cuál? la No te he entendido glicosilada, la pregunta. que La la otra glicosilada siempre se relaciona con la glucosa en ayunas. Si la glucosa está elevada en sangre, la glicosilada también va a estar elevada en sangre. Lo que te digo es que si tú me dices que el paciente en ayunas tiene 140, ya con eso simplemente 140, fíjate que es mayor de 126, ya es un criterio diagnóstico de diabetes. Muy probablemente le haces la hemoglobina glicosilada y lógicamente que la va a tener elevada. ¿Ya? Listo, La gracias. hemoglobina glicosilada de pronto te ayuda en un paciente en el que con la prueba de tolerancia a la glucosa oral te da un prediabético, o sea, te da intolerancia a los hidratos de carbono o glucosa alterada en ayunas. Pero si a ese paciente le haces la hemoglobina glicosilada y tiene la hemoglobina glicosilada en 6.8, ya la hemoglobina glicosilada es criterio para que lo consideres diabetes tipo 2 y no prediabetes. ¿Quedó claro eso? Listo, doctora. Ejemplo, tienen ayunas 110 y le haces la poscarga y la poscarga te da 140. O sea, en ese caso es una glucosa alterada en ayunas, ¿cierto? No fue mayor de 200 la poscarga, que sería la prueba de tolerancia. Pero si le tomas la glicosilada a ese paciente y la glicosilada te da 7%, ¿es diabético o no es diabético? Es diabético. Sí, es mayor a Diabético, porque ya por hemoglobina glicosilada, el paciente se hace diagnóstico de diabetes porque por hemoglobina glicosilada ya tiene mayor de 6.4%. ¿Listo? Esto de pronto lo ven un poquito complicado, pero si ustedes, eso es hacer un cuadrito y uno explicar el cuadrito y uno practicar uno mismo.
para que ya a uno le vayan quedando estos valores. O sea, estos valores definitivamente se los tienen que aprender, o sea, no hay otra opción, sino aprendérselo. ¿Listo? Saber que mayor de 126 en 2 tomas, que la poscarga mayor de 200, que el paciente que me llegue con síntomas y yo le tomo la glucosa en cualquier momento y tiene 240, ya no me pongo a ponerle más nada, ya el paciente es diabético. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿A quién le hago tamizaje? Idealmente se debe hacer tamizaje cada 3 años a los mayores de 45. Una vez al año a los que tengan los siguientes factores de riesgo. Que tengan un índice de masa corporal mayor de 25, o sea, el paciente que esté en sobrepeso y lógicamente que tenga algún grado de obesidad o que tenga obesidad abdominal. Recordemos que la obesidad abdominal es cuando el perímetro abdominal es mayor de 90 en hombres y mayor de 80 en mujeres. Por lo menos una vez al año hay que hacerle glucosa. Aquellos que tengan familiares diabéticos en primer grado de consanguinidad, los que procedan de una zona rural y urbanización reciente, que haya antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o hijos macrosómicos con un peso mayor de 4 kilos al nacer, los pacientes que sean hipertensos o que tengan algún otro factor de riesgo, los pacientes que sean menores de 50 años con enfermedad coronaria, en general todo paciente que presente enfermedad coronaria hay que hacer tamizaje de diabetes anual. Aquel paciente que tenga una hipertrigliceridemia, recuerden que la insulina estimula la lipoproteína lipasa, que es la hormona que va a degradar los triglicéridos. Cuando yo tengo hipertrigliceridemia, siempre debo descartar que el paciente no tenga diabetes. Cualquier alteración previa de la glucosa, niños o adolescentes que tengan sobrepeso, mujeres con ovario poliquístico. ¿Por qué las mujeres con ovario poliquístico? Porque ya se ha demostrado que las mujeres con ovario poliquístico cursan con insulinoresistencia. Entonces, estas mujeres con ovario poliquístico debe hacérseles tamizaje de glucosa. Si la prueba es anormal, se debe repetir, como ya les dije, sin modificar dieta ni actividad física. Y los pacientes que yo les encuentre prediabéticos, normalmente debo hacerles una hemoglobina glicosilada y una prueba de tolerancia a la glucosa oral. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Doc, usted nos hablaba de las personas pues que tienen pacientes en primer grado de consanguinidad, que tienen, sí, pacientes diabéticos en primer grado de consanguinidad. ¿Desde los cuántos años más o menos hay que hacer el tamizaje a ese tipo de pacientes? Depende, si es un niño y adolescente y ese niño y adolescente está en sobrepeso y obesidad, hay que empezarlo desde la niñez. Okay. ¿Sí me explico? Gracias. Ok. Bueno, nos vamos entonces, ¿cómo diagnostico la diabetes gestacional? A todas las embarazadas con factor de riesgo o toda embarazada en el tercer trimestre hay que hacerle una pesquisa sobre diabetes. Quienes tengan intolerancia a la glucosa deben ser manejadas como si tuvieran diabetes gestacional. O sea, aquí todas las pacientes con diabetes deben ser intervenidas. Hay dos grandes, por así decirlo, como dos grandes definiciones para hablar de diabetes gestacional. La de la American Diabetes Association y la Organización Mundial de la Salud, de la ADA y de la OMS. 2 o más glicemias en ayunas mayor de 105 en cualquier momento del embarazo se considera diabetes gestacional. Y una glicemia 2 horas poscarga mayor de 140. Fíjense que es diferente a las poscarga que hablábamos anteriormente. Pero la que normalmente más, el criterio que más estamos utilizando es una glucosa en ayunas mayor de 92 y a las 2 horas mayor de 150. Entonces, apréndanse eso. Glucosa en ayunas mayor de 90 y mayor de a las 2 horas mayor de 150. Esta paciente tiene diabetes gestacional. Es muy importante el manejo de la diabetes gestacional porque me previene las complicaciones fetales o las complicaciones que pueda tener la mujer durante su gestación, que puede ser parto prematuro, fetos macrosómicos, bueno, en fin. Esto pues ya lo verán cuando estén en la parte de gineco, pero principalmente 92 en ayunas, 150
a las 2 horas. Vamos a manejar estos valores para el diagnóstico de diabetes gestacional. Bueno, entonces ya hicimos la clasificación, el diagnóstico, cómo hago el diagnóstico de diabetes. ¿Cuáles son las metas? Las metas del control del paciente diabético. A uno le da tristeza cuando llega el paciente y dice, no, es que el médico me dijo que como yo soy diabético, yo nunca voy a tener la glicemia normal. O sea, nos tenemos que quitar eso de la cabeza. Si yo quiero prevenir las complicaciones de mi paciente diabético, tengo que hacerle el manejo que sea necesario para yo tratarle de llevar a un control glucémico adecuado. ¿Cuál es ese control glucémico adecuado? Que la glucosa en ayunas, yo doctora, ayunas es que no ha comido nada, apenas se levante, debe ser menor de 130 miligramos por decilitro. La glicemia postprandial, que normalmente se mide a las 2 horas después de comida, que es cuando supuestamente ya completamos el vaciamiento gástrico, debe ser menor de 180. La hemoglobina glicosilada debe ser menor de 7. En algunos pacientes jóvenes se acepta que pueda ser menor de 6.5%, aunque llevar los pacientes a hemoglobinas glicosiladas menor de 6.5% a veces aumenta el riesgo de hipoglicemia en ellos. En algunos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en el cual es muy difícil el manejo de la diabetes, o en pacientes con cirrosis hepática, uno acepta unos valores de hemoglobina glicosilada hasta 8% como un buen control. El colesterol LDL en estos pacientes debería ser menor de 100. En pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular ya se bajó de 70, debe ser menor de 55. ¿Cuáles son estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular? En general todos los diabéticos están en alto riesgo cardiovascular, pero en muy alto riesgo cardiovascular es el paciente diabético que ha tenido una enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica o que ha tenido cardiopatía isquémica. El colesterol HDL debe ser mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres. El no HDL menor de 130, este se hace restándole al colesterol total, el colesterol HDL. Los triglicéridos deben ser menores de 150 y yo creo que en la clase de hipertensión, en general las guías dicen que los pacientes deben tener una presión arterial menor de 140/90. Pero si este paciente diabético tiene algún grado de nefropatía diabética, deberíamos llevarlo por debajo de 130/80. Y lo normal es que el paciente tenga normoalbuminuria. ¿Eso qué quiere decir? Que en la orina normalmente no debe haber proteínas. Es muy importante que yo le haga un tamizaje por lo menos anual a mi paciente diabético para mirar si hay microalbuminuria. Porque como verán en las clases de nefro, cuando yo tengo microalbuminuria, yo puedo intervenir a mi paciente, normalmente lo hago con IECA o con un ARA2, y puedo revertir esa microalbuminuria y por lo tanto evitar la progresión de daño renal. Pero ya ese es otro capítulo que van a ver en la parte de nefrología. Importante entonces, Doctora, todo paciente en ayunas, perdón un momentico, debe ser menor de 130 y la postprandial que se toma a las 2 horas menor de 180. Cuéntame. Ahora que estamos hablando de que en una persona diabética que ya está diagnosticada con diabetes tiene que manejar una glicemia en ayunas menor de 130, entonces sería normal que ya que ella es diabética, o sea, diagnosticada con diabetes, la maneje en 58. 58 ya es muy baja, o sea, eso se considera hipoglicemia. Hipoglicemia se considera menor de 60. Pero si la paciente no está sintomática, pues uno no se preocuparía tanto. Pero si una paciente diabética con su tratamiento me hace glicemias de 58, 55, lo que puede es reajustar el tratamiento para la diabetes. Porque puede desencadenar hipoglicemia. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es el tratamiento. ¿Listo? Vamos para el tratamiento. Entonces yo tengo todo con que manejar la diabetes. Y en este momento, empezando el 2021, el Plan Obligatorio de Salud tiene todas las drogas en el post para el manejo del paciente diabético. O sea, no hay excusa para yo decir es que no puedo manejar a mi paciente diabético con lo mejor que hay para la diabetes. O sea, ya no tenemos excusa. Si no los manejamos bien, es porque no le ponemos el empeño, no hacemos las cosas, no aplicamos las guías como se deben hacer. ¿Listo? Pero por lo menos del lado de nosotros hay con qué hacer todo.
Entonces tenemos las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Las medidas no farmacológicas, lógicamente, dieta. O sea, el paciente no puede pretender que se controle solamente con la droga si no pone de su parte. La actividad física debe formularse. La actividad física deben ser 150 minutos semanales, o sea, 30 minutos de actividad física no aeróbica al día. Va a depender también de las condiciones físicas del paciente y si tiene algunas otras comorbilidades o no. Hay que hacer una buena educación del paciente y ojalá todos los pacientes pudieran tener un monitoreo de glucosa. Dentro de las medidas farmacológicas tenemos los agentes orales o los antidiabéticos orales, el manejo con insulinas y los análogos de insulina, el manejo con incretinas, que son las nuevas drogas. En estas se encuentran los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP-1, que son unas drogas excelentes, y algunas drogas para el manejo de la obesidad, que también hacen parte de aquí de las incretinas, que me pueden ayudar al control glucémico. Esto debieron verlo en farmacología, entonces vamos a hacer un repaso del manejo de las drogas. Dentro de los antidiabéticos orales, el primer grupo son las sulfonilurias. Las de primera generación fueron sacadas del mercado porque tenían toxicidad hepática. Actualmente tenemos de segunda generación. De esta, la que todavía se utiliza es la glibenclamida, que yo pienso que con todas las nuevas drogas que tenemos puede llegar a desaparecer ya su uso. Y las de tercera generación como la glimepirida. La glimepirida en relación con la glibenclamida produce menos ganancia de peso. Las meglitinidas, estas eran unas drogas que se utilizaban antiguamente para ayudar a controlar la glucosa postprandial, pero en realidad actualmente ya no utilizamos meglitinidas. Las biguanidas, como la metformina, es una de las bases y todavía continúa vigente como la base terapéutica del manejo para el paciente con diabetes tipo 2. Las tiazolidindionas, estas son unas drogas que tienen un efecto muy importante en cuanto a la ganancia de peso y el control, unas drogas muy buenas, pero que hubo mucha polémica porque producían retención de sodio y agua y agravaban el paciente con falla cardíaca. Por lo tanto, fueron sacadas del mercado. Hoy la única que todavía se comercializa es la pioglitazona. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, estas eran unas drogas que actuaban a nivel intestinal, retrasando la degradación de los carbohidratos de grandes cadenas a carbohidratos pequeños, como era la carbosa, pero estas drogas tenían muchos efectos adversos gastrointestinales, producían distensión abdominal, meteorismo, flatulencias. Actualmente no estamos utilizando los inhibidores de alfa-glucosidasa. Si nosotros miramos la glucosa, para el control de la glucosa interviene muchos fármacos que actúan en diferentes puntos. Los que retardaban la absorción de los carbohidratos estaban la carbosa, ya dijimos que no la utilizábamos. Aquí a nivel hepático tenemos la metformina y las glitazonas, reduciendo el aumento en la producción de glucógeno. A nivel del páncreas, estimulando la secreción de insulina de la célula beta pancreática, las sulfonilurias y las repaglinidas, que ya no utilizamos las repaglinidas. A nivel del músculo periférico, reduciendo la resistencia periférica a la insulina, estarían las glitazonas y la metformina, todo con el ánimo de reducir la hiperglucemia. Las nuevas drogas, como son los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP-1, no solamente actúan a nivel del páncreas preservando la célula beta, sino que también reducen la resistencia periférica a la insulina, disminuyen la absorción, disminuyen la producción de glucosa hepática y mejoran la dinámica renal. Y por último, nos haría falta los inhibidores de SGLT2, que son unas nuevas drogas que no solamente han tenido un impacto en el control de la diabetes, sino un impacto a nivel del riesgo cardiovascular y que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, produciendo una inhibición de esa bomba de sodio-glucosa que les comentaba al principio de la clase, y son unas drogas que permiten que salga la glucosa, no reabsorben la glucosa y producen glucosuria, y de esta manera se disminuye la glucosa sérica. Empecemos recordando las sulfonilurias. Entonces, las sulfonilurias estimulan la liberación de insulina de la célula beta. Se une a un receptor que se encuentra en la superficie, que es el receptor SUR1, es muy similar a la glucosa. Entonces, esta droga se une a este receptor SUR. Al producirse la unión al receptor,
se bloquea la entrada de potasio, se despolariza la célula. Al despolarizarse la célula entra calcio y el ingreso de calcio produce la liberación de los gránulos de insulina. Es muy similar a la acción que realiza la glucosa para que se libere insulina de la célula pancreática. ¿Cuál ha sido el problema de las sulfonilurias? Las sulfonilurias comparten estos receptores con algunos otros órganos como son el endotelio y como es el músculo cardíaco. Estos tienen el mismo KIR, pero tienen un sur diferente, o sea, tienen un punto de acción diferente. Pero se determinó que estos pacientes que eran coronarios, pacientes que tenían cardiopatía isquémica, podían tener efectos adversos si se administraba sulfonilurias en el paciente diabético, porque podía producir ese mismo efecto a nivel del músculo cardíaco, aumentando la contractilidad y por lo tanto empeorando el infarto. Por lo tanto, las sulfonilurias no se recomiendan para aquellos pacientes que tienen enfermedad isquémica reciente. De todas estas sulfonilurias, dijimos que actualmente se comercializan la glibenclamida y la glimepirida. La glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos, la dosis máxima de glibenclamida es de 15 miligramos al día, o sea, 3 tabletas al día. Un paciente que no se controle con 3 tabletas, tenemos que buscar otra opción de tratamiento porque no lo va a lograr. Y la glimepirida viene en tabletas de 2 y 4 miligramos para una dosis máxima de 8 miligramos al día. Son drogas que disminuyen la hemoglobina glicosilada hasta en un 2%. ¿Y cuál es el principal efecto adverso que tienen las sulfonilurias? Primero, la hipoglucemia. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o que tienen disminución en su depuración de creatinina porque se aumentan estos efectos adversos. Y también son drogas que producen ganancia de peso. O sea, las sulfonilurias se encuentran contraindicados en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y hay que tener mucho cuidado con los pacientes ancianos porque puedo llevarlos a hipoglucemia. Y definitivamente tengo que mirar que el paciente sí sea un paciente con diabetes tipo 2 y no que tenga alguna otra forma de diabetes en el cual no sirva la sulfoniluria. No se puede administrar en pacientes con diabetes tipo 1. En general, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, como dijimos, solo se manejan con insulina y se encuentra contraindicada en el embarazo. Si es un paciente anciano, se debe usar con dosis bajas y estarlo valorando cada 4 o 7 días y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. La metformina es una droga excelente. Tiene 2 mecanismos de acción principales, uno es que disminuye la producción hepática de glucosa y otro es que aumenta el consumo periférico de la misma. ¿Por qué produce la disminución hepática de glucosa? Normalmente, recuerden que a nivel hepático se produce la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa, de ácidos grasos libres, de ácido láctico, de glicerol. Puedo producir glucosa. Para esto necesito una enzima que se llama la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es la PEC. ¿Qué hace la metformina? La metformina enlentece o altera la acción de la fosfenolpiruvato quinasa y por lo tanto disminuye la producción endógena de glucosa a nivel del hígado. Por otro lado, aumenta el consumo periférico de glucosa. ¿Por qué razón? Recordemos que en la glucólisis aerobia se producen 40 unidades, no son 38, sino 42 unidades de ATP, pero la metformina produce una alteración de la glucólisis aerobia y por lo tanto favorece la glucólisis anaerobia con una menor producción de moléculas de ATP. Si yo tengo menos moléculas de ATP, por lo tanto voy a necesitar mayor cantidad de glucosa para poder obtener energía. Uno de los efectos adversos que se ha atribuido a la metformina es que por este mecanismo de promover la glucólisis anaerobia se aumenta la producción de ácido láctico, pero la verdad es que nunca hemos tenido pacientes con problemas con ácido láctico con el uso de la metformina. Eso sí, si es un paciente que está en shock, que está en una falla cardíaca, que tiene un infarto agudo del miocardio, que tiene una falla renal crónica, lógicamente estaría en ese momento contraindicado el uso de la metformina. Otros mecanismos que puede tener o que tiene la metformina y que ha sido tan importante como un impacto en la morbimortalidad del paciente con diabetes
es que aumentan la actividad de la proteína quinasa y disminuyen la absorción de glucosa a nivel del intestino. El principal efecto adverso de la metformina son los gastrointestinales. Algunos pacientes comentan que tienen distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas. Normalmente eso se ve mucho más con la metformina genérica que con la metformina de marca comercial. Puede ser por algún vehículo que tenga la una o la otra, pero hay veces que no podemos utilizar la metformina en estos pacientes por esa intolerancia que se presenta. Una droga excelente, disminuye la glucosa en ayunas en 30 miligramos, la glicemia postprandial en 75, hasta un 2.7% en hemoglobina glicosilada e impacta mucho a nivel de la resistencia a la insulina, disminuyendo la insulinemia. La metformina mejora también el riesgo cardiovascular porque mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la microcirculación, mejora la función endotelial, ayuda en el manejo de la obesidad, tanto que la metformina, en aquellos pacientes en que yo documento insulinoresistencia, puedo darlas para el manejo de la obesidad, en aquellos pacientes con resistencia periférica a la insulina. Haciendo un paréntesis, ¿cómo sé esos pacientes con obesidad que tienen insulinoresistencia? Primero, son pacientes que normalmente hacen lo que se llama acantosis nigricans, que es una coloración en la piel de color negro que se presenta en los pliegues del cuello, principalmente. O yo puedo pedir una insulina en ayunas y una insulina postprandial y puedo mirar si hay un aumento desproporcionado de la insulina después de la ingesta de carbohidratos. En esos pacientes obesos con insulinoresistencia, yo los puedo intervenir con metformina y van a mejorar de la obesidad. También tiene impacto en los triglicéridos, en el estrés oxidativo y en la aterogénesis. Por lo tanto, es una droga que se ha demostrado que reduce el riesgo cardiovascular. Las tiazolidindionas, como les dije, son drogas que fueron muy utilizadas. Les traje esto porque hay otras drogas como son los fibratos que también actúan por este mecanismo. Las tiazolidindionas actúan a nivel de los receptores PIPAR, gamma principalmente. ¿Qué son estos receptores PIPAR? Son unos receptores que su ligando natural son los ácidos grasos, se encuentran en la superficie del núcleo. Al unirse la droga a estos receptores PIPAR que se encuentran sobre la superficie del núcleo, van a producir un efecto a nivel del cromosoma y se estimulan unos genes que o se van a activar o algunos se van a reprimir para producir un efecto biológico. En el caso de las tiazolidindionas, se activa principalmente el gen que sintetiza para el gluten 4. Aumenta la producción de la lipoproteína lipasa y aumenta el transportador de glucosa gluten 4. Entonces, lógicamente, como veíamos en la gráfica anterior, si yo aumento el transportador de glucosa gluten 4, voy a tener la puertica de entrada para que la glucosa pueda penetrar a la célula. En esta diapositiva anterior, es para que miren que los fibratos, que es una droga para el manejo de la dislipidemia, pero específicamente para la dislipidemia expensa de triglicéridos, actúan sobre los receptores PIPAR-alfa. Al activar los receptores PIPAR-alfa se va a aumentar la producción de lipoproteína lipasa y por eso se disminuyen los triglicéridos. Estas tiazolidindionas, actualmente solamente encontramos la pioglitazona. Recuerden que, aunque es una droga, fíjense que baja tanto la hemoglobina glicosilada casi que como la metformina, su principal efecto adverso es que producía retención de sodio y de agua y que por lo tanto producían no solamente ganancia de peso también, sino que podían conllevar a edema pulmonar y por lo tanto no podía ser dada en pacientes con enfermedad cardiovascular. La pioglitazona viene en tabletas de 30 miligramos, que es su dosis máxima efectiva, 30 miligramos al día. Ya la rosiglitazona también se encuentra fuera del mercado y en realidad la pioglitazona actualmente se consigue poco. Las recomendaciones, pues lógicamente no se puede usar ni en embarazo, ni en lactancia, ni en falla cardíaca y se debe hacer seguimiento de los niveles de transaminasas porque es una droga que se metaboliza principalmente a nivel hepático. Ya esto lo habíamos dicho. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen principal.
Entonces, la metformina es un excelente fármaco hipoglucemiante, poco ganancia de peso, disminuye tanto la gluconeogénesis como la resistencia periférica a la insulina. Hay muy poco riesgo de que este paciente haga hipoglucemia, porque se conoce que es un antihiperglucemiante, entonces muy bajo riesgo de hipoglucemia. Las concentraciones de metformina vienen en tabletas de 500, 750, 850 y 1000 miligramos. La dosis máxima de metformina es 2000 miligramos al día. Ya hablamos de las sulfonilurias y dijimos en que estaba contraindicados, ya dijimos que la carbosa no se estaba utilizando. Ya hablamos también de las tiazolidindionas. Entonces aquí tenemos los 3 nuevos grupos de fármacos que son excelentes. Son excelentes porque no solamente ayudan a controlar la glucosa del paciente, no solamente preservan la función de la célula beta, tienen un efecto de disminución de ganancia de peso porque tienen acción a nivel del sistema nervioso central y tienen un impacto a nivel de la morbimortalidad. Los análogos de GLP-1, como el liraglutide y el semaglutide, y los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, como la canaglifosina y la empaglifosina, se han visto que disminuyen la mortalidad cardiovascular y está indicada en aquellos pacientes que son diabéticos con riesgo de enfermedad cardiovascular o que han tenido enfermedad cardiovascular. Y de estas glifosinas, la dapaglifosina y la empaglifosina, se ha visto también que tiene un impacto en la disminución de la falla cardíaca y las hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, empecemos con los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Los inhibidores de DPP4 lo que hacen es bloquear la enzima dipeptidilpeptidasa 4 que degrada al GLP-1. Lógicamente, estas dos drogas no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque esta lo que hace es aumentar el GLP-1 endógeno. Dentro de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 tenemos las glictinas, vildagliptina, sasagliptina, linagliptina, sitagliptina. Estas no se pueden dar en monoterapia, pero lo ideal es que se combinen con la metformina, porque tienen un mejor efecto cuando se combinan con la metformina para lograr un adecuado control glucémico. La linagliptina no se elimina por riñón, por lo tanto es una de las drogas que podemos dar en los pacientes que tienen insuficiencia renal, la linagliptina. La sasagliptina no se debe dar en pacientes con falla cardíaca, porque en los estudios demostraron que aumentaban las hospitalizaciones en los pacientes con falla cardíaca. Después que se crearon estos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, se empezó a investigar. ¿Por qué no buscamos drogas que hagan la misma acción de los GLP-1? Y aparecieron los análogos de GLP-1. Dentro de los análogos del GLP-1 tenemos el exenatide, el liraglutide y actualmente se lanzó hace un año el semaglutide. Tienen un efecto muy similar a las sincretinas. ¿Cuál es la única diferencia? Que estas son drogas que se administran por vía parenteral, por vía subcutánea. Actualmente está en curso el semaglutide oral. Creo que próximamente este semaglutide oral va a ser aprobado, pero todavía no se ha aprobado el semaglutide oral. Son unas drogas excelentes. El liraglutide es para administración al día. El semaglutide se administra una vez a la semana. Está indicado en pacientes con diabetes tipo 2, con sobrepeso y obesidad, y ya están en primera línea de manejo para aquellos pacientes que además tienen factores de riesgo o enfermedad cardiovascular. De estas drogas, el liraglutide, de pronto ustedes han oído hablar en su presentación de Saxenda, se utiliza para el manejo de la obesidad. Está aprobado por la FDA para el manejo de la obesidad. No está en el plan obligatorio de salud, pero nosotros podemos justificarlo y hacerle un MIPRES para aquellos pacientes con obesidad que consideramos se puedan beneficiar del liraglutide. Este es un manejo excelente. El semaglutide se puede combinar con los inhibidores de GLP-2, con metformina, con insulina. Con la única droga que no podemos combinarla es con esta, pues lógicamente no tendría sentido. No tendría sentido porque aquí estamos administrando el GLP-1. Y por último, los inhibidores del contrasporte sodio-glucosa inhiben ese contrasporte que se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal, aumentando la excreción urinaria de glucosa. Al aumentar la excreción de glucosa, por lo tanto, voy a tener una glucosuria. La glucosuria arrastra agua
y tienen también un impacto sobre la presión arterial, la mecánica renal, la disminución de peso. Son drogas excelentes. O sea, estas dos drogas son excelentes, ayudan a preservar la nefrona como tal y prevenir la nefropatía en el paciente diabético, siendo los análogos de GLP-1 de pronto que los pueda utilizar cuando haya un mayor compromiso renal. Los inhibidores de SGLT2 no deben administrarse si tengo una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto. Entonces, fíjense que tenemos dentro de los antidiabéticos orales una gran gama de droga para poder manejar a mi paciente diabético. Aquí tenemos un resumen, las biguanidas, lo que ya habíamos dicho. Esto es todo lo que hemos venido hablando. Y por último, ya estamos terminando en unos 15 minuticos para que no se me cansen. Tenemos la terapia con insulinas. ¿Vamos bien? ¿No se han dormido? No, doctor. No, Bueno. Jamás. Están firmes. Listo. Sí, Ok. Claro. Nunca mente. Listo. Esto es para que se me despierten. Por último, tenemos la terapia con insulina. Antiguamente la insulina se dejaba de último, ya eso está revalorado. Nosotros debemos empezar la insulina en el momento en que nosotros veamos que el paciente amerite insulina. ¿Cuál es la insulina normal? Entonces vamos a ver esta gráfica. La franja amarilla es la insulina basal. ¿Qué es la insulina basal? Es la insulina que se produce para manejar el glucógeno que producimos sin haber comido. O sea, insulina basal, no hemos comido. ¿Listo? Y tenemos los picos pandriales, que son estos. Se supone que son 3 comidas, pero aquí normalmente desayunan, merienda, vuelve y comen, mejor dicho. Pero se supone que sería desayuno, almuerzo y cena. Eso sería la comida normal. Entonces, los bolos o picos son producidos por el alimento y la basal la produce el hígado. Ahí vamos bien. Esto es lo que nosotros queremos lograr cuando hacemos una terapia con insulinas. Indicación absoluta de la insulinoterapia a los pacientes con diabetes tipo 1, las emergencias en la diabetes, que son el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Las mujeres las pacientes con diabetes gestacional deben ser manejadas con insulina. Ya en algunos estudios han liberado que podemos también utilizar la metformina, o un paciente con pancreatectomía total. Y todo aquel paciente diabético hospitalizado, durante la hospitalización debería ser manejado con insulina. ¿Listo? En la diabetes tipo 2, cuando falla el tratamiento oral, en el preoperatorio, lo que estábamos diciendo, aquellos pacientes que están hospitalizados y algunos pacientes con insuficiencia renal crónica y hepática que no pueden recibir antidiabéticos orales deberían ser manejados con insulina. Antiguamente todas las insulinas eran de tipo bovino y porcino, y actualmente tenemos por las insulinas análogas que se hacen por métodos recombinantes, que son insulinas muy parecidas a la insulina humana. La concentración más utilizada son 100 unidades por 1 mililitro. ¿Cuáles son los tipos de insulinas que tenemos? ¿Cómo las llamamos? La insulina rápida, que es la insulina cristalina. La insulina de acción intermedia, que es la insulina NPH, que cada día va a ir desapareciendo más. Las análogas, ya esta casi no la usamos, la bifásica. Las análogas de acción ultra rápida, que son la insulina lispro, el aspartato y la glulicina. Y las de acción prolongada, que son la insulina glargina, la insulina detemir. Sacar este cuadrito rapidito. Bueno, ¿en qué se diferencian? La insulina rápida, que es la insulina cristalina, su inicio de acción es hacia media a 1 hora, máximo 2 horas y termina hacia 6 horas. El pico máximo es en 2 horas. La ultra rápida, fíjense que empieza a los 15 minutos teniendo un pico máximo entre 1 a 2 horas, es la que más se parece a la fisiológica y tiene un pico que termina hacia las 4 horas. La de acción intermedia, que es la NPH,
empieza a actuar hacia las 2 horas, tiene un máximo pico que es hacia las 8 horas y puede durar 12 horas. Y las de acción prolongadas, que son la insulina glargina, la insulina detemir, normalmente no tienen pico y pueden durar aproximadamente 24 horas. Vamos a ver las gráficas. La acción rápida. Entonces, si aquí tenemos una comida, tenemos, vamos, salió la otra gráfica. Salió, bueno, normalmente, bueno, después la comparamos con la otra. Entonces habíamos dicho que la insulina de acción rápida, que es la insulina cristalina, tiene su pico hacia las 2 horas y puede durar hasta 6 horas aproximadamente. Aquí faltó, no sé por qué no me sale otra sobre la gráfica, bueno, pero al final sale una donde vamos a explicar. ¿Qué es lo que queremos mirar? Cuando veamos la gráfica total nos vamos a dar cuenta de que esta se prolonga un poquito más de la normal que nosotros vimos al inicio con el desayuno, con el almuerzo y con la cena. Las de acción ultra rápida, tenemos la insulina Lispro, la insulina aspartato y la insulina glulicina. La insulina Lispro recibe este nombre porque se cambió la lisina por prolina en la posición 28 y 29. Esto hizo que sea mucho más rápida. Su comienzo de acción es de 15 minutos, tiene un máximo de 1 a 2 horas y a las 4 horas ya no tenemos insulina de acción ultra rápida. Si lo vemos en la gráfica, fíjense que es muy similar a la primera gráfica que nosotros miramos de la insulina normal. Esta sería la insulina ultra rápida comparada con la insulina rápida. Fíjense que es mucho más fisiológica la ultra rápida que la insulina cristalina. Su comienzo de acción es más rápido, el efecto pico es más temprano, la duración es más corta, en fin, todos los beneficios se van para la insulina de acción ultra rápida. Nosotros vemos esta gráfica, fíjense que se parece mucho a la gráfica que vimos al inicio de las que se presentan cuando hacemos desayuno, almuerzo y cena. Al final hay una donde salen todas. La NPH. Esta sí se sale de todo contexto. Miren esa curva. Recuerden que la curva de la insulina basal era una curva planita, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Que era solamente una línea, la basal. La NPH tiene este tipo de curva, tiene un pico hacia las 8 horas y dura aproximadamente 18 horas, la NPH. Fíjense lo que pasa con las comidas. Si yo doy 2 dosis de NPH. Esto sería lo normal. Fíjense que en el almuerzo estaría cubierto, pero desayuno y cena no está cubierto por la insulina NPH. ¿Esto qué quiere decir? Que ya con el advenimiento de las nuevas insulinas, la NPH no cumple el mismo tratamiento que se puede hacer con las nuevas insulinas y eso se va a ver reflejado en que va a haber un aumento en la hemoglobina glicosilada. La insulina glargina se cambia la glicina por asparagina y le han adicionado 2 argininas en la cadena beta. ¿Qué hacen estas? Su acción inicia casi a las 2 horas, no tiene pico, es la insulina basal más fisiológica. Se puede mandar una sola vez al día, en la mañana o en la tarde, según la preferencia del paciente. ¿Cómo voy a dosificar esta insulina glargina o la insulina detemir? La voy a dosificar de la siguiente manera. Si es un paciente nuevo con insulina, puedo iniciar 10 unidades al día. Si viene con una dosis única de NPH, ejemplo, el paciente viene con 20 unidades de NPH al día, lo paso a 20 unidades de insulina glargina. Si viene con 2 dosis de NPH, sumo las dosis, inicio con el 70% de la dosis total de NPH. Esto es para hacer el cambio entre NPH con la insulina glargina o la insulina detemir. Esta es la gráfica de la insulina glargina. Fíjense que es muy similar a la gráfica de la insulina basal que colocamos al inicio. En resumen, entonces vamos a ver el resumen. Estos son los picos normales.
y la basal. Esto es lo normal, los picos y la insulina basal. ¿Vamos bien allí? Desayuno, almuerzo, cena y la basal, que es la que nos da el hígado. Esta línea roja sería la insulina cristalina. ¿Se parece a los picos normales? No. ¿Sí vieron que van la cristalina por una parte y lo basal de una persona que no es diabética por otro? En amarillo es la ultra rápida. Fíjense que la amarilla es muy similar a los picos de desayuno, de almuerzo y de cena, que era lo que les estaba explicando anteriormente. La NPH ni la miramos. Fíjense que esta verde no conlleva, no va ni con la basal, ni va con los picos de desayuno, almuerzo y cena. En conclusión, las insulinas que podemos utilizar actualmente y que son más fisiológicas son las insulinas de acción prolongada, como la insulina glargina y la insulina detemir, y las insulinas de acción ultra rápida, como es la insulina lispro, la glulicina o la insulina aspartato. La insulina cristalina casi que la estamos utilizando en la actualidad únicamente para los pacientes hospitalizados que llegan con algún cuadro de descompensación diabética. Actualmente es muy fácil manejar a nuestros pacientes, ya la mayoría de estas insulinas vienen en estas formas que son las plumas o los lapiceros con el cual el paciente puede hacerse una mejor dosificación. Entonces, aquí nuevamente es lo mismo que hemos estado hablando. Lo mismo. Una pregunta. No, ya un segundito y terminamos aquí. Bueno, ¿Cómo calculo la dosis de insulina? 0.25 unidades por kilo de peso día. Y cuando yo voy a cambiar de un día hacia otro, no debo cambiar en más de 2 unidades por día para no tener riesgo de que el paciente me pueda presentar hipoglucemia. 2 unidades por día con previo monitoreo con glucometrías. Y este es de un colega que todos los pacientes diabéticos deben tener su cartillita para el monitoreo de glucosa. Aquí colocan la fecha, colocan cuánto se aplican y qué tipo de insulina se colocan. Y se miden la glucosa. Un día puede ser antes del desayuno. Recuerden que siempre se debe medir, son 2 horas después del desayuno. Otro día lo mide antes de almuerzo, 2 horas después de almuerzo. Otro día antes de cena, 2 horas después de cena. Este es el monitoreo de glucosa que debería llevar el paciente. Yo creo que aquí terminamos. Ahora sí, preguntas. Creo que ya doctora, la pregunta que hacer era con respecto a la insulina, la rápida y la ultra rápida. Usted mencionaba de los pacientes que tienen una descompensación y van hospitalizados y les tienen que hacer correcciones, o que ya están hospitalizados y les tienen que hacer correcciones. En este caso, ¿no sería mejor la ultra rápida que la cristalina? ¿O por qué se prefiere la cristalina? Porque normalmente la ultra rápida no lo tienen tan los hospitales. Si vamos a suponer que un paciente se hospitaliza y lleva su propia insulina, se le coloca. Si no, hacemos la insulina cristalina. Y hay veces que tenemos que hacer goteos de insulina en infusión. Para esas infusiones de insulina se utiliza la insulina cristalina. Y eso de que se hace esquema móvil, eso no se utiliza en los pacientes hospitalizados. Eso ya sería otro motivo de una charla. En el paciente hospitalizado se aplica el basal bolo. O sea, se coloca una insulina basal y se hacen correcciones, como creo que usted lo mencionó, dependiendo de las glicemias postprandiales que tenga el paciente. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Sí, pero normalmente no es que se hace un esquema móvil, porque es que lo que se hacía antiguamente era que ese paciente le tomaban una glucometría a la 1 de la mañana, entonces daba 200, entonces le corregían a la 1 de la mañana porque le ponían la corrección cada 6 horas, pero a la 1 de la mañana él no va a comer, entonces se mantenía mucha hipoglucemia en el paciente que se encontraba hospitalizado. Profe, una pregunta. Doctora, gracias. ¿Sí? Pero es también, o sea, tiene que ver pues,
con la diabetes y también tiene que ver, por ejemplo, con las crisis hipertensivas. A ver si usted me puede aclarar esa duda. No sé, no te entiendo la pregunta. O sea, crisis hipertensiva es Mire, crisis hipertensiva. O sea, un pero paciente diabético puede hacer una crisis hipertensiva sin necesidad de que esté por fuera de su control glucémico. mire, o sea, lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente. O sea, yo estuve leyendo y, por ejemplo, ¿cuál sería, lo que quiero saber es cuál sería el manejo de un paciente No te con crisis escucho, hipertensiva? Y no te pues, escuché, no te escuché, se te fue el audio. ¿me Quedaste escucha? en cuál sería el manejo. Ahora sí.